Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy tenemos un programa realmente muy especial. Tendremos la gran oportunidad, el orgullo de charlar con el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa. Pero antes que nada, ¿qué les parece si vemos una nota para conocer más detalles de la vida de esta persona que realmente es muy, pero muy interesante, no solo como figura política, sino como ser humano? Rafael Vicente Correa Delgado nació en Guayaquil en 1963. En 1987 se graduó como economista en la Universidad Católica de su ciudad natal, donde presentó la tesis titulada Evaluación de los programas de apoyo al sector informal en Guayaquil. En 1991 obtuvo un máster de economía en Bélgica. En 1999, otro máster de ciencias en economía en la Universidad de Illinois, donde finalizó el doctorado. Durante el periodo en que recibió su formación académica, Correa se dedicó paralelamente a la docencia. En 1983 comenzó trabajando como asistente de cátedra y en 1993 fue nombrado profesor principal del Departamento de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Entre 1997 y 2001, trabajó como instructor del Departamento de Economía en la Universidad de Illinois y luego como director del mismo departamento de la Universidad San Francisco de Quito. La carrera política de este joven académico se inició en abril de 2005, cuando el Ecuador intentaba salir de una grave crisis institucional. Rafael Correa es el actual presidente de la República del Ecuador desde el 15 de enero de 2007. Durante su gobierno ha sido creada la Asamblea Constituyente. Asimismo, Correa plantea una mayor participación del Estado en la renta del petróleo, junto con dar comienzo a un plan de control de armas, además de otras importantes medidas sociales. Bueno, buenos días, señor presidente. Realmente es un orgullo para nuestro programa, bueno, y para mí personalmente, tener esta oportunidad de dialogar con usted. Desgraciadamente estamos muy presionados con el tiempo, hay muchas cosas que a uno le interesaría preguntarle, así que vamos a empezar así, digamos, directamente con las preguntas. Lo primero que me parece que surge como pregunta, que supongo que a la audiencia va a interesarle también, es a la hora de describir el carácter de su política, digamos. Se habla de izquierda nacionalista, se habla de tendencias en favor de la ecología como una ideología, se habla de antiglobalismo. Si usted tuviera que definirse usted mismo, definir su política, ¿qué término utilizaría? Socialismo del siglo XXI. Primero, muchas gracias, Elena. Nosotros somos socialistas del siglo XXI. Significa, tenemos un marcado acento por la justicia social. Somos internacionalistas, lo que no somos es globalizadores neoliberales, que lo que quieren convertir al planeta es un gran mercado y a los seres humanos en consumidores, no en ciudadanos del mundo. Practicamos un sano nacionalismo que no se contrapone a ese internacionalismo. Y el socialismo del siglo XXI comparte con el socialismo tradicional ideas fundamentales, principios fundamentales como la justicia social, la necesidad de acción colectiva por medio del Estado. Creo que hemos superado algunos errores que la historia demostró que eran tales errores, pero también tiene algunas características de problemas, de enfrentar problemas del mundo moderno. Por ejemplo, el problema del cambio climático, el problema ambiental, etc. Entonces, ponemos mucho énfasis en cuestiones ambientales, ponemos mucho énfasis en cuestiones de género. No solo buscamos la justicia social, buscamos la justicia intergeneracional, dejarle a nuestros descendientes un mundo mejor del que encontramos. Buscamos la justicia de género, buscamos la justicia étnica, buscamos la justicia regional. Y la justicia para con la tierra. Nuestra constitución es la primera constitución en la historia de la humanidad que da derechos a la naturaleza. Volviendo al caracterizar su figura, ¿no? Una forma, indudablemente, de caracterizar a una figura de tal envergadura, una figura política, es la comparación. No vamos a hablar de alguna figura en concreto como para no limitarnos con una... Mira, normalmente los periodistas y los sectores políticos, sobre todo reaccionarios, tienen una fijación con Hugo Chávez. No sé si se refiere a Hugo Chávez. En todo caso, con Hugo somos grandes amigos, con Evo Morales,
y con muchos otros dirigentes de la región. Y hay muchas cosas que nos unen. El espíritu bolivariano, el espíritu integracionista, el espíritu nacionalista sanamente entendido, el rechazo a toda la explotación, expoliación de nuestros recursos. Pero también cada proceso tiene sus especificidades. Pese a que América Latina desde afuera se puede ver como un conjunto muy homogéneo, y de hecho lo es, dentro sí existen importantes diferencias. Entonces no es lo mismo el socialismo en Venezuela que el socialismo en Chile. No es lo mismo la forma incluso de comunicarse y de transmitir ideas para un venezolano del Caribe que para un chileno de Santiago. Entonces eso también se debe entender desde el mundo exterior. Hay muchas cosas que nos unen, pero cada proceso tiene su especificidad. Tomando en cuenta esas diferencias, ¿con qué figuras lo halagaría que lo compararan? ¿Con qué figuras, por el contrario, le sería una ofensa? Es una pregunta un poco difícil. Y realmente, mire, créame que los revolucionarios no buscamos nada para nosotros, ¿no? Todo por nuestros pueblos, todo por nuestra patria. No me interesa pasar a la historia. Me interesa dejar mi país un poco mejor, un poco menos injusto de cómo lo encontré. Pero si quiere, sí me molestan los estereotipos. Entonces que de repente ustedes, como no se comportan como siempre se han comportado los anteriores presidentes, no son estadistas y son populistas. Todo lo que las élites nacionales e internacionales no entienden es populismo, o todo lo que va contra sus intereses, o todo lo que no quieren entender. Entonces esos estereotipos me molestan, ¿no? O sea, creer que el buen presidente es el que nunca pierde la paciencia, el que siempre está bien vestido, pulcramente. Y yo creo que uno de los éxitos de nuestra gestión es que la gente nos ve como ciudadanos de carne y hueso, que tenemos una gran responsabilidad, tenemos virtudes pocas y muchísimos defectos. Entonces me molestan esos estereotipos. Pero que figuras que admiro, por ejemplo, el Che Guevara, su integridad, su ilimitado espíritu de sacrificio. Figuras que admiro, un Gandhi, con su no violencia. Fíjese que tal vez es otra visión que la del Che Guevara, pero todos tienen cosas extremadamente importantes a las cuales seguir. Figuras que admiro dentro del país, un Leonidas Proaño, el obispo de los pobres, un José Gómez Izquierdo, dirigente indígena como Tránsito Amaguaña, que hace pocos meses acaba de fallecer. Entonces hay muchos ejemplos a seguir en la vida. Yo personalmente no aspiro a compararme con ninguno de ellos, ¿no? Y lo que me molesta grandemente son los estereotipos y cómo nos quieren obligar a seguir ciertos modelos de supuestos estadistas que han sido un desastre completo en nuestros países, o sea que han quedado muy bien en los cócteles internacionales, pero para sus pueblos han sido grandes traidores. Ahora, no a la hora de definirse, ¿no? Pero sí a la hora, como usted decía, de excluir aquello que no tiene que ver con lo que uno está buscando, digamos, ¿no? Usted, por ejemplo, se ha expresado bastante, bueno, podríamos decir categóricamente sobre... Encontró un buen término. El expresidente de los Estados Unidos, George Bush. No vamos a ahondar en ese tema. ¿Pero quién no se ha expresado categóricamente el expresidente de Estados Unidos? Simplemente en lo que refiere al presidente actual. ¿Le parece que ya le ha dado suficiente fundamento como para formarse una opinión sobre él? Sí, y yo lo conocí personalmente en la reunión que tuvimos, me parece que fue en Dominica, no recuerdo exactamente el lugar. Tuve la oportunidad de conversar con él. Me parece que es una buena persona, me parece que es una persona sincera, bien intencionada. Ahora, eso no es suficiente. Temo que no dirige todo el aparato de Estados Unidos, es un aparato tan complejo, un aparato al que no se pertenece, es un outsider el presidente Obama. En consecuencia, pues, por ejemplo, puede haber estamentos militares que tienen su propia agenda, puede haber estamentos de inteligencia de Estados Unidos que tienen su propia agenda, puede haber poderosos intereses económicos, complejos industriales, productivos industriales que tienen su propia agenda. Así que lo que temo es que, pese a sus buenas intenciones, no pueda cambiar el sistema el presidente Obama. Y hasta ahora eso es lo que vemos, eso es lo que notamos. Por ejemplo, el bloqueo con respecto a Cuba. Por ejemplo, el golpe de Estado en Honduras. Si hubiera una posición mucho más firme en los Estados Unidos, mañana se acabaría el golpe de Estado en Honduras, pero no la hay. Entonces,
Mi temor es que pese a las buenas intenciones y a que considero al presidente Obama una buena persona, lamentablemente el aparato, la inercia del aparato norteamericano lo rebasa. Mi pregunta va dirigida un poco a entender, digamos, cuáles son las características, las particularidades de la postura, la línea, digo una vez más, que usted está definiendo para con los Estados Unidos. Por un lado, usted ha tomado decisiones importantes, digamos, notables, por llamarlo de alguna forma modesta. Pero ahí, Elena, si me permite una aclaración y una acotación, no soy yo el que tome esas decisiones, es el pueblo ecuatoriano, porque si los pueblos no tienen voluntad de cambio es imposible lograr ese cambio. A mí me tocó estar coordinando, si usted quiere, estos tiempos de profundos cambios. En verdad es un cambio de época, no una época de cambios que vive Ecuador y toda América Latina, pero son los pueblos los que cambian, los que tienen esa voluntad de cambio. Entonces, todas estas cosas que hemos logrado, que es verdad, hemos logrado cosas impensables hasta hace 3 años, cosas realmente notables, una nueva constitución, profundos cambios en el sistema económico, social, político, la derrota de la partidocracia, la derrota del dominio absoluto del capital especulativo financiero, etcétera. No soy yo el que les ha logrado, a las finales yo he ayudado a coordinar, es el pueblo ecuatoriano el que las ha logrado. Y si, bueno, vamos entonces cambiar un poco la pregunta, decir, no enfocada a usted, sino el pueblo ecuatoriano. Tiene una actitud, ha tenido una actitud bastante definida, bastante firme en cuanto a los Estados Unidos. Bueno, como han sido decisiones como el haber dado por concluido el acuerdo bilateral sobre la base militar de Manta, es una decisión seria, firme. ¿A qué se debe, cómo explicaría usted ese tipo de decisiones, ese cambio en la actitud para con los Estados Unidos? Bueno, nuestra actitud con Estados Unidos no ha cambiado. Estados Unidos es un país al que yo quiero mucho. Yo viví 4 años en ese gran país. Le debo 2 títulos universitarios. Gracias a él pude hacer otra maestría, mi doctorado en economía. Yo no tengo nada contra Estados Unidos y peor contra el pueblo de Estados Unidos. Pero hacemos exactamente lo mismo que ellos harían si respetan su soberanía y su dignidad. Yo siempre dije, vea, yo les extenderé el tratado para la base de Manta, tener una base norteamericana en suelo ecuatoriano, siempre y cuando ustedes me permitan tener una base ecuatoriana en Miami, ¿verdad? Para los norteamericanos eso sería inaceptable, bueno, para los ecuatorianos también. Y seguiremos hablando con esta figura tan, pero tan interesante, Rafael Correa, después de una pequeña pausa. Y ahora sí, entonces, podemos seguir nuestra conversación con el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa. Ahora, ¿qué pasa si hablamos entonces de una cuestión de dignidad, de soberanía, de respetar lo que, porque si para otros es inaceptable, tiene que ser aceptable para nosotros? ¿Cómo entender entonces que hasta el día de hoy la moneda siga siendo el dólar en su país? Yo siempre estuve en contra del dólar, me parece un error técnico gravísimo. Además, un atentado a la soberanía. Parte de la soberanía de un país es tener su moneda nacional. Louis Eben, un autor, su obra no recuerdo en este momento, decía: dadme el poder de emitir la moneda en un país y me reiré de sus leyes. Es decir, manejando la moneda de un país, usted puede desestabilizar ese país, puede sustraer riqueza de ese país, puede hacer muchísimas cosas. Pero lamentablemente en economía hay cosas en las cuales es muy fácil entrar y prácticamente imposible salir. Entonces, salir de la dolarización, sobre todo con lo vulnerables que son nuestras economías, significa que nos sacarían capitales, que los que ganan en dólares se enriquecerían, los que deben en dólares se destrozarían. Entonces, crearía un cataclismo social. Lamentablemente, en este momento, el mal menor es mantener la dolarización y hacer lo que estamos haciendo, tratar de minimizar las necesidades de dólares al interior
del país, como por ejemplo estamos construyendo un sistema de compensaciones entre empresas para minimizar la necesidad de circulante, y a nivel regional, donde también estamos estableciendo a nivel de comercio, por ejemplo entre los países del ALBA, sistemas de compensaciones, que se llama el SUCRE, Sistema Único de Compensación Regional. ¿Qué significa esto? Si Venezuela nos vende 100 millones de dólares y nosotros le vendemos 70, en principio se hubieran necesitado 170 millones de dólares para realizar esas transacciones. Con este sistema de compensación, lo único que tendríamos que hacer es traspasarle 30 millones, la diferencia a Venezuela, y cada país cobraría a sus importadores en moneda nacional y pagaría a los exportadores en moneda nacional. La estrategia ahí es minimizar la necesidad de dólares para no ser tan dependientes de una moneda extrarregional, pero fue un grave error. Ahora, algunos dicen, es inconsistente, usted dice que la dolarización fue un grave error, ¿por qué no sale la dolarización? No hay ninguna inconsistencia, estamos eligiendo el mal menor. O sea, siempre pongo ejemplo, yo puedo quejarme de mi matrimonio, que mi esposa es insoportable, que sufro mucho, pero creo que el divorcio es mucho más costoso que aguantar un mal matrimonio. Entonces no hay ninguna contradicción en eso. En un futuro, ¿usted evalúa que esta es una situación que es solucionable? En el futuro la solución es ir a una moneda regional, y eso es lo que está proponiendo el Ecuador, y estamos avanzando en ese sentido. La compensación de intercambios a nivel regional y la creación de una moneda electrónica va a ser un paso para, en el futuro, Dios quiera no muy lejano, tener una moneda regional al estilo de la Unión Europea. Para eso todavía se necesita la coordinación de las políticas monetarias, la coordinación de los bancos centrales, la creación de un fondo de reserva del sur. Todo eso ya está propuesto y ya estamos avanzando. Le insisto, el sistema de compensación es un primer paso. Entonces, la salida en el mediano y largo plazo creemos que es ir a una moneda regional. Vamos a cambiar un poco, vamos a referirnos a medidas que usted ha tomado en su mandato con respecto a aspectos más bien sociales. De hecho, bueno, incluso antes de su mandato, se siente una postura, una tendencia a querer acercarse a la gente. Tengo entendido que usted habla quechua, que ha estado viviendo con poblaciones indígenas. Bueno, yo no hablo ni español bien, ¿no? Pero el quichua lo hablo más o menos nomás. Soy principiante porque pasé un año trabajando como voluntario con indígenas. Después de haber pasado una experiencia tan interesante, tan particular, si tuviera que definirla, ¿cuál ha sido la lección que le ha dejado esa experiencia? Yo he tenido la oportunidad de estudiar en varias partes, en Europa, Estados Unidos, maestrías, doctorado. Y créame que mi mejor posgrado sigue siendo ese año que pasé de voluntario. ¿Y por qué tomé esa decisión cuando me gradué de economista? Porque dije, no conozco nada de los indígenas. Cuando me hablaban del problema indígena en el Ecuador, yo decía, ¿cuál es el problema indígena? Puede estar un año en Zumbagua, me di cuenta que el problema indígena es la pobreza, la exclusión. Cómo los indígenas, que eran dueños de la tierra donde hoy vivimos, mucho antes de la llegada de los españoles, hoy son prácticamente extraños en su propia tierra. Pero también, cuidado, uno de los graves errores que se cometen es mitificar el mundo indígena, ¿no? Así como hay grandes valores en el mundo indígena, hay graves problemas en el mundo indígena. Pero en nuestro país aún hay sectores que cuando usted empieza a hablar estas cosas, lo acusan de racismo, discriminación, y realmente causa indignación, ¿no? Porque uno sí ha vivido, trabajado. Es necesario desarrollar una capacidad autocrítica en el movimiento indígena, en los dirigentes indígenas. Pero le insisto, o sea, para mí ha sido todavía el mejor posgrado, un posgrado de vida, un posgrado de aprender un mundo, de conocer un mundo. Si seguimos, digamos, en el aspecto humano, ¿no? ¿Cómo le parece, cuál es el futuro que le gustaría, de su país, que le gustaría dejarle a sus hijos y en general a generaciones futuras? Lo he dicho, lo dije en mi discurso inaugural la primera vez que asumí la presidencia en enero del 2007. Yo no busco una patria con opulencia. Creo que los latinoamericanos somos gente sencilla, no queremos la opulencia, la acumulación, el hiperconsumismo, pero tampoco queremos la miseria que existe, la desigualdad, la inequidad. Entonces lo que buscamos es el buen vivir, es decir, una patria justa, equitativa, donde la gente pueda vivir dignamente, en condiciones similares, con respeto a las diferentes culturas, con respeto a la naturaleza, una patria sin opulencia, pero sin la miseria que tenemos en Ecuador. ¿Y cuál le parece que es el camino real, digamos, si hablar en términos concretos para llegar a ese modelo, digamos?
Más justicia, más producción. Nadie se engañe, se necesita mejorar cada día la base material, pero con respeto a la naturaleza, porque algunas veces se puede crecer empobreciéndose, crecer en base a la destrucción de la naturaleza, y es un modelo no sostenible. Aumentar la base material de forma sostenible, pero aumentar también la justicia y la equidad. Yo no creo en el igualitarismo extremo, creo que sí, que se debe premiar la excelencia, que el que más se esfuerza debe tener un poco más, pero tampoco creo en esas, nadie puede creer con algo de sensibilidad social en esas intolerables diferencias que se ven en América Latina, que es, dicho sea de paso, el continente más desigual del mundo. Entonces es uno de los grandes desafíos, una mejor distribución del ingreso, aumentar la base material, pero con mucha más justicia, con mucha más inequidad, para que no haya esos extremos insultantes que se ven actualmente en América Latina. Es inevitable de todos modos marcar ciertos puntos en común con las posturas que están teniendo otros líderes en América Latina. Por ejemplo, lo que estamos diciendo, lo que está diciendo de una cuestión de una distribución más justa de la riqueza, ¿no? De hecho, bueno, se habla de una nueva generación de líderes en América Latina. Si salimos un poco de América Latina, lo vemos en un contexto internacional. ¿Qué países le parece que estarían, no quisiera usar la palabra apoyo, estarían en armonía con este nuevo fenómeno, si podemos llamarlo un fenómeno, que está surgiendo en América Latina? Bueno, es un poco difícil evaluar. En América Latina es claro que el siglo XXI ha visto el derrumbe de esa barbaridad, esa ideología disfrazada de ciencia que se nos impuso. Hay que reconocer que también fue agenciosamente aceptada por las élites y las tecnocracias de nuestros países, el neoliberalismo, el consenso de Washington. Es claro que existe un derrumbe como castillo de naipes, un efecto cadena, un efecto dominó de aquello. En general, nosotros nos estamos acercando a países que al menos a nivel internacional tienen nuestra propia visión, es decir, buscar un mundo multipolar, democratizar las instituciones internacionales, como es el caso de Rusia, ¿verdad? Lo cual no significa que al interior de Rusia, pues, las políticas económicas coincidan con las políticas que nosotros tenemos, y lo respetamos muchísimo. Pero a nivel internacional tenemos coincidencia. Tenemos coincidencia con países que siempre han defendido un sano nacionalismo, que siempre se han opuesto al neocolonialismo. Entonces, no veo en otro lugar del continente un proceso tan generalizado de cambio como en América Latina, donde, insisto, no se está viviendo una época de cambio, sino un verdadero cambio de época, pero sí hay muchos países con los cuales coincidimos en su política internacional, como el caso de Rusia. Entonces, sí nos referimos en particular al caso de Rusia. Y bueno, y volviendo un poco a este concepto, ¿no?, de una nueva generación de líderes. Bueno, como usted sabe, hace un tiempo ha visitado nuestro país el presidente Hugo Chávez y ha declarado su apoyo, digamos, a la postura de Osetia del Sur y de Abjasia. Tomando en cuenta, una vez más, que estamos hablando de líneas, pero que hay diferentes posturas en cada país. Nos interesaría saber cuál es su opinión en general sobre la situación de las regiones. Sí, mire, el problema es complejo, ¿no? Y bueno, fueron regiones autónomas a las cuales se les quitó su autonomía, fueron fruto de un conflicto armado. No hemos hablado de esto en esta visita con el presidente Medvedev ni con el primer ministro Putin, pero si Osetia y Abjasia nos hacen la solicitud formal para su reconocimiento, pues los analizaríamos muy seriamente. Durante la entrevista hemos hablado muchísimo, ha sonado mucho la palabra cambios. Si tuviera que decirlo en una frase, ¿qué es lo más importante que el mundo moderno tendría que cambiar para que podamos tener un mundo mejor? Muy fácil. Más que cambiar, buscar justicia social. Aquí hemos tenido un mundo totalmente dominado por los grandes poderes y básicamente por el poder de capital. Si usted analiza, todo está en función de capital. Y al ser humano se le ha convertido en un instrumento más de acumulación de capital. La tan cacareada globalización que ha sido.
nada más que tratar de hacer un gran mercado global, no una gran sociedad global, nada más tratar de convertirnos en consumidores globales, no en ciudadanos globales. En esas circunstancias, en circunstancias más limitadas, ¿es posible realmente llegar a esa justicia? Pero por supuesto, al menos en América Latina. Tenemos todo para ser la región más próspera del mundo. Tenemos las mayores reservas de agua dulce del mundo, de las mayores reservas de recursos naturales, de energía, etc. Solo nos falta coordinación, solo nos falta más confianza, más fe en nosotros mismos, mejor organización. Tenemos todo. Yo creo que América Latina es el continente del futuro. Con esa nota optimista ya podemos despedirnos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Elena. Nos despedimos entonces. Les recuerdo que hoy hemos tenido el honor de tener al presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa. Será hasta la próxima.